Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. La semana pasada se dio a conocer al país la agenda de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Desde ya se prevé que temas como el narcotráfico, la desmovilización, la participación en política y los derechos de las víctimas serán bastante complejos dentro de la negociación que comenzará el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega. Justamente para hablar de este tema hoy nos acompaña el doctor Antonio Picón Amaya. Él es administrador de empresas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en Administración y en Economía. Realizó estudios de negociación de conflictos en la Universidad de Harvard. Ha sido negociador y facilitador de paz a nivel regional y nacional y también veedor en los procesos de reinserción de la SAUCE y del ELN. En la actualidad es asesor en el sector empresarial. Doctor Picón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Para comenzar, veamos por qué el proceso de paz que se avecina es considerado por muchos como una oportunidad histórica para el país y por qué otros son escépticos y ponen en duda el éxito de la negociación. Esto se lo contamos a fondo. Hubo 3 puntos que acapararon la atención de la opinión pública tras la rueda de prensa que realizaron las FARC el pasado jueves desde La Habana, Cuba. El primero de ellos fue cuando las FARC afirmaron que no tenían nada que ver con el narcotráfico y que ya no tienen más secuestrados en su poder. Siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Nosotros dijimos que no van a haber secuestros y ya no hay secuestros. Ante estas afirmaciones se generaron reacciones diversas entre los analistas del conflicto armado colombiano. Ellos han empezado mintiendo como es lo habitual en las FARC y bueno, mientras la parte contraria se trague las mentiras, mientras la parte contraria no exija nada, pues va a ser muy fácil el proceso. Es necesario llevar pruebas, como lo dijo el presidente Santos, de cada secuestro y ponernos a responder con pruebas concretas sobre tal o cual secuestro. Ya es un avance que ellos han dicho que van a abolir la práctica del secuestro. Es que primero la defendían. Por Dios, todo el país sabe que son narcotraficantes. Temo que con esas bases es muy difícil empezar un diálogo. La solicitud por parte de las FARC de tener en la mesa de diálogo a Simón Trinidad, hoy extraditado a los Estados Unidos y quien paga una pena de 60 años, también causó controversia. Estos son delincuentes, acostumbrados a mentir, acostumbrados a hacer trampas, acostumbrados a matar, a narcotraficar, a todo lo peor. Entonces el gobierno cree que está hablando con gente como ellos. Y obviamente lo de Simón Trinidad es un gol que les meten. Es un hecho simbólico reclamarlo y resaltarlo como parte de su organización. Pero creo que no van a hacer de eso un punto en el cual por eso se rompa la mesa de negociación. El último punto que generó posiciones divididas fue la petición por parte de las FARC de hacer un cese al fuego de forma bilateral. El cese del fuego nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. La misma noche del pasado jueves, el presidente Santos, rodeado de las fuerzas militares y de la policía, reforzó la idea de que no habrá cese al fuego. No va a haber ningún tipo de cese al fuego. Aquí no vamos a ceder nada hasta tanto lleguemos al acuerdo final. Esto es lo que opina Jaime Jaramillo Paneso frente a este tema. En el proceso debe haber cese de hostilidades o también lo que se denomina alto al fuego. De lo contrario, hacer una negociación en medio de las balas no engendra confianza ni esperanza en la negociación. Entre tanto, el expresidente Uribe considera inaudito el hecho de que se empiece una negociación sin que el gobierno le exija a la guerrilla un cese de hostilidades. Eso desorienta a los soldados, porque el ministro de Defensa les dice, tenemos que garantizar la seguridad, pero ellos también ven a su gobierno negociando con estos terroristas. Entonces el soldado dirá, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o al diablo? Las declaraciones del expresidente han desencadenado posiciones como las del representante a la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda. Sus discursos, sus twitters, sus actitudes tienen que ver con una constante conducta de negarle a los colombianos la posibilidad de salir de la guerra. Las FARC afirmaron que los temas del cese de hostilidades y de Simón Trinidad los llevarán a la mesa de negociación, pero que no son condicionantes para iniciar los diálogos. Doctor Picón, ¿cómo lograr confianza después de afirmaciones como las que se dieron el jueves pasado en La Habana, en la que las FARC asegura que no tienen nada que ver con el narcotráfico y que no tienen ningún secuestrado en su poder? Lo primero es que cuando uno va a la mesa de negociación, no va a la mesa de negociación con los amigos,
sino va a la mesa de negociación con personas que son los oponentes. Eso significa que hay que crear confianza a medida que se avanza. Es normal que al principio se den titulares de prensa, y esos titulares de prensa lo que están haciendo es marcar los límites altos y bajos de lo que puede ser la negociación. Por eso acabamos de ver que cese bilateral, narcotráfico y secuestro son 3 temas que empiezan a mirar o a pulsar cómo está la opinión, cómo están las apuestas. Justamente el tema del cese de hostilidades, ¿usted cómo lo ve, doctor Picón? El presidente es firme y dice no va a haber cese de hostilidades, pero las FARC dice lo primero que haremos cuando nos sentemos a negociar es pedir un cese de hostilidades de manera bilateral. Históricamente es un tema muy complejo, porque si no hay cese de hostilidades, a medida que se va avanzando puede presentarse la muerte de cualquiera de los jefes. Y si se presenta, automáticamente eso va a generar dificultades en la mesa de negociación. Y recuerde que algunas veces son muertos de ellos, otras veces son muertos de nosotros. Y el pueblo colombiano no va a aceptar ese tipo de muertes, ni los grupos al margen de la ley va a aceptar esa situación. Entonces lo más práctico sería un cese de hostilidades durante un cierto tiempo, pero nacen unas dificultades. ¿Cómo va a ser la veeduría? Y personas que no son amigas del conflicto pueden empezar a interferir para generar rupturas de esos ceses de hostilidades. ¿Y usted cree que el gobierno va a ceder en esa parte del cese de hostilidades? Yo creo que hay que hacer apuestas por la paz y esperemos que avancen las negociaciones. El presidente dijo que no iba a negociar a través de los medios, sin embargo, acaba de decir que no va a ceder ni un punto, ni un milímetro, ni un minuto, y eso complica la situación, porque ya es una posición y los negociadores tienen que partir de ahí. Bueno, y el tema del tiempo, se anuncia que más o menos va a durar 11 meses y que no va a ser un proceso de años. ¿Cómo llegar a 11 meses con temas tan complejos como los veíamos? A ver, eso es un parto, ¿sí? Pero es un parto un poco demorado, con problemas. Si uno dice va a ser 9 meses o va a ser un determinado número de meses, uno mismo se está poniendo un cortapisas. Cortapisas que es muy difícil entrar a resolver en la mesa de negociación, porque hay temas muy complejos que exigen diálogos en profundidad. Caso, el tema agrario. Y entonces, ¿qué significa? Vamos a discutir si son 5 meses, 2 meses para cada uno de los temas, o solamente 1 mes para cada uno de los temas y después redondear. Yo creo que se está discutiendo algo de mucha trascendencia para el país y es importante darse el tiempo. También es claro que las FARC no tiene afán. El problema es que los tiempos son distintos. El tiempo del gobierno está dado por su permanencia, por su periodo, y el de la FARC es indeterminado, indefinido. ¿Eso qué significa? Que en las negociaciones anteriores ellos dicen, si no negocio con este presidente, negocio con el próximo. Y muy seguramente, ojalá que no, podría llegar a suceder. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos las opiniones de los excombatientes de las FARC, alias Karina y alias Samir, sobre el tema del proceso de paz. Ya volvemos. El equipo periodístico de A Fondo se trasladó hasta Carepa, en el Urabá antioqueño, para conocer las posturas de los excombatientes de las FARC, alias Karina y alias Samir, sobre el inicio de los diálogos de paz. Esto fue lo que nos dijeron. Hoy ambos dicen estar enfocados en buscar caminos que lleven a la reconciliación del país. No solo los unen las circunstancias similares que hoy están viviendo, sino un pasado en el que los dos se untaron de guerra. Hace 2 años, alias Karina y alias Samir permanecen en la 17ª Brigada del Ejército ubicada en Carepa, en el Urabá antioqueño.
Allí, mientras pagan una condena por sus delitos, a su vez cumplen con su labor de gestoría de paz, una figura que creó el gobierno de Uribe con la que se pretende a través de sus testimonios, foros y conferencias promover la desmovilización de más guerrilleros de las FARC, prevenir el reclutamiento y pedirle perdón a las víctimas como parte de un proceso de reconciliación. El estar tanto tiempo en la selva al mando de escuadras guerrilleras y el conocer desde el interior el funcionamiento, los estatutos y el modus operandi de las FARC hoy lo lleva a reflexionar sobre los diálogos de paz que están por iniciarse. Yo tengo como la versión hasta no ver, no creer. Habría que realmente pensar, mirar si ambos, tanto el gobierno como las FARC, están dispuestos a ceder. Yo no le creo a las FARC de esos diálogos. Las FARC hace la guerra por la guerra. Nunca se nos dijo que cesáramos o que le bajáramos a las hostilidades. Al contrario, se nos dijo que estando ellos en la mesa había que golpear por donde el enemigo o la fuerza pública diera lugar. E incluso en algún momento se nos llegó a decir que el que no lo hiciera iba a ser sancionado. En el año 2001 me nombran o me dicen que me aliste para que viaje al Caguán. Estaba la zona de extensión. Siempre nos dijeron, hay que luchar por una igualdad. Cuando llego al Caguán encuentro todo lo contrario, y aún más de burguesía, aún más todavía como lo llaman ellos. Entonces, un comandante de frente con 3 y 4 carros, camionetas lujosísimas, casas de 2 pisos, etcétera, una cantidad y despifarro de lo que era la logística de las FARC. Ya pues miro todo ese tipo de cosas, eso la moral se me va, se empieza a bajar. Según el discurso de Timochenko, el gobierno fue el que tomó la iniciativa. La canción que la sacó las FARC precisamente para los diálogos, que titula La Habana. Chucky Santos se vio en la necesidad. ¿De qué? De pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. Ahí vuelve y se repite de que realmente el gobierno fue el que buscó a las FARC. Pero sea como sea, yo pienso que en algún momento cualquiera de los dos tenían que hacerse enseñas para poderse sentar. Hay un desespero de las FARC, cómo alcanzar nuevamente y ubicar en su punto el tema político. Cada quien está por un lado. Entonces, y la presión de las Fuerzas Armadas no los deja reunirse para planificar operaciones, para planificar eventos políticos internamente. Entonces están buscando un reconocimiento internacional y están buscando un reconocimiento nacional de la parte política, porque no les queda otro camino. Bueno, también le quedan dudas porque siempre se ha dicho en las FARC, o durante uno estuvo allá, siempre se le inculcó a uno, era que nunca en las FARC iba a existir una desmovilización. Solamente ese punto tercero quiere decir que las FARC tienen que archivar sus estatutos. Si la FARC se logra desmovilizar, logra entregar las armas, entonces iniciaríamos un trabajo también para hacer de que las FARC pida perdón, porque tienen que pedir perdón. Si no se pide perdón, nunca se va a descansar. El presidente dijo que este proceso no iba a demorar años, sino meses. Yo no veo eso tan fácil, porque así sea una agenda de 6 puntos, no son fáciles de resolver. Y mucho menos va a ser fácil de resolver en meses un conflicto de 60 años. Hoy ambos reclaman un puesto en la mesa de negociación. Afirman que sus posiciones como desmovilizado le aportarían al proceso. Sin embargo, con el inicio de los diálogos, Karina y Samir temen que el gobierno ya no le encuentre sentido a su labor como gestores de paz. Doctor Picón, ¿usted cree que fue las FARC quien buscó al gobierno o el gobierno a las FARC, o ambos necesitaban de estos diálogos hoy? A ver, yo creo que no importa quién haya llamado a quién. Lo importante es que están buscando la posibilidad de llegar a una mesa de negociación y dialogar. Eso es importante. Es mejor hablar, a pelear. Claro, ¿y hasta qué punto las FARC no cree usted que va a aprovechar, digamos, estar en diálogos para que pase lo que pasó en el Caguán, reabastecerse, reorganizarse? Ese es el miedo de muchos. Pues démosles crédito. Esperemos que eso no se dé, porque si hay una marcación del Estado, una presencia del Estado, se están los corredores delimitando para evitar cualquier tipo de actividad, entonces muy seguramente eso no se lograría presentar.
Como veíamos en el pregrabado, alias Karina menciona que uno de los puntos más complejos para ella es el tercero, el tema de la desmovilización. ¿Usted por qué cree que ese punto es alguno de los más complejos, sobre todo en el tema de hasta qué punto va a haber amnistía e indulto, qué va a pasar con la reinserción? Tanto Karina como Samir estaban explicando lo difícil que es desmovilizarse para ellos como grupo. De hecho, en el anterior gobierno se lograron 55.000 desmovilizaciones. De esas, unas 20 y tantas mil corresponden a la FARC, pero en forma individual. Ahora yo me pongo a pensar, si ellos generaron un discurso de que por la vía armada iban a llegar, ¿cómo van a cambiar ese discurso ahora con su tropa para indicarles que la vía armada no va y que las situaciones del país cambiaron y que deben ir a una vía de negociación? Lo veo difícil. Luego, como no se sabe exactamente cuántos hombres hay ni cuántas armas hay, es complejo, porque vamos a entrar a manejar esa desmovilización. ¿Cómo? ¿Qué les vamos a ofrecer a esos mandos medios? Y no cometer los mismos errores del tema de las Ya AOC. hay una experiencia de 10 años y yo creo que esa experiencia de 10 años nos permite a nosotros no volver a cometer algunos de estos errores. Hay otro tema que preocupa y es hasta qué punto sí va a haber paz. Digamos que se desmovilicen todos los guerrilleros de las FARC, pero desde que exista el narcotráfico uno ve claramente que hay unas BACRIM que están reclutando gente para seguir en el negocio. A ver, Colombia tiene muchos años de estar en guerra. Si uno simplemente va a la guerra de los 1000 días, desde ahí a la fecha tenemos más de 110 años de estar en guerra. Si uno suma muertos, pues estamos hablando de millones de personas que han muerto durante todos estos conflictos que Colombia ha tenido. Entonces, no se desea más eso. Es necesario frenar, parar y empezar a mirar una forma de actuación distinta. Pero, ¿qué se va a hacer con esos hombres que estaban en la guerra? ¿Cómo se les va a recibir en la sociedad? ¿Se les va a creer? Actividades productivas. Y entonces uno empieza a mirar que estos señores de la FARC no son todos los que están al margen de la ley en el país. Hay muchos otros grupos. Y entonces el país desafortunadamente no entraría a una situación de paz, porque los otros grupos ocuparían los espacios económicos que estos dejaron. Y eso significaría que las rutas o el cuidado de los cultivos o el participar en esos eventos todo se económicos reestructuraría diferente. Necesariamente se partiría en los demás. Muy bien, tras 50 años de conflicto, las FARC han dejado a su paso miles de víctimas de desplazamiento, secuestro, minas antipersona, masacres y homicidios. Gloria Herrera es una de esas víctimas que aún no han sanado sus heridas y que hoy exigen verdad y justicia para avanzar hacia la reconciliación. Veamos. El quinto punto enmarcado dentro de la agenda temática sobre la cual discutirán el Gobierno Nacional y las FARC el inicio de diálogos de paz es el del derecho a las víctimas del conflicto armado. Verdad, justicia y reparación es lo que buscan todas aquellas personas, incluyendo a Gloria Fanny Herrera Naranjo, hoy víctima de esa guerra que por más de 50 años ha hecho parte de la historia del país. Gloria Fanny nació en el municipio de Sonsón, pero desde niña se trasladó a Nariño, al suroriente de Antioquia, donde se desempeñaba como maestra. Su drama inicia en el año 1999, cuando por motivos que aún desconoce, asesinan en el municipio de Nariño a Augusto de Jesús Gallego Carmona, quien era su pareja en esa época y de quien hoy conserva a su primer hijo, Andrés Mauricio Gallego Herrera. Él siempre trabajaba por la comunidad. Él luchaba por mejoras de vivienda rural. Llega un momento en el año 1999, el 23 de abril se llevan al señor Alonso Granada junto con mi pareja. Gloria Fanny por esa misma época logró contactarse con alias Enrique del Frente 47 de las FARC, personaje que aseguró brindarle información para dar con los responsables del crimen de su compañero y del cual tiempo después se enteró que había tenido que ver con este hecho. Ni ellos mismos pudieron justificarlo, porque esa es la verdad. Ellos mismos no saben, o sea, lo hicieron, no sé. Esta es la época donde llegan pues Karina, secuestran al esposo de una prima. Son muchísimas cosas que lo hacen a uno pensar en que tiene que salir de un lugar. Ese pensamiento no tardó en hacerse realidad,
pues el 4 de junio de 1999 recibe una carta del director del Núcleo Educativo de Nariño, donde se le concede su solicitud de ser trasladada a otro municipio del departamento de Antioquia por motivos de seguridad. Pero 3 años después, en el año 2002, decidió venirse definitivamente para Medellín, pues este municipio también tenía problemas de orden público. Que un duelo es duro, es más duro no tener el duelo. Más duro es no tener un cadáver que velar ni que enterrar. Gloria no cree en una reparación total, ni que una indemnización por parte del Estado pueda remediar el daño que ya ha marcado su historia y la de sus hijos. Yo en el 2007 llevo la papelería para lo de reparación. Recibo en el 2010 20.600.000 pesos. Yo hasta ahora no tengo una vivienda que ofrecerle a unos hijos. Gloria afirma que la paz es una necesidad que tiene Colombia, pero con respecto a las mesas de negociación por parte del gobierno y las FARC, la cuestión es de voluntad, que las partes hablen con total verdad y le cuenten todo lo que le hicieron a las víctimas para poder sanar las heridas. Quisiera creer que realmente eso se pudiera dar, pero no sé, o sea, no sé cuántas personas igual que yo sientan esa necesidad de una verdad que nunca se les dijo, o de una verdad que se les dijo fue manejada. Hoy, cuando se abre la puerta del diálogo, hay miles de personas esperando que los delitos no queden impunes y que se les restituya efectivamente sus derechos como víctimas de las atrocidades propias de una guerra. Como vemos, doctor Picón, muchísimas son las víctimas que están esperando que se haga justicia y también que se les cuente la verdad. ¿Usted cómo ve el tema de los derechos de las víctimas en esta agenda de diálogos? Muy complejos. Realmente es una situación muy, muy compleja. Cuando uno recorre el país va a encontrar, como Gloria, hay cientos, miles de personas en muchos sitios. Y la primera situación que ellos le plantean a uno es, ¿cuál es la verdad? Porque van a encontrar 2 o 3 versiones. Una la oficial, otra la grupo armado y una adicional que nace de los mitos que en las diferentes poblaciones se van creando. Pero adicional ellos quieren que se haga justicia. Entonces, si no tienen la verdad y no hay justicia, porque mire cuántos son los casos que hay en la Fiscalía y pasan de 100.000 sobre estos temas y no hay solución. Es difícil llegar a la reconciliación. Entonces va al siguiente paso y es, bueno, y la reparación. ¿Y quién va a reparar? Ella misma lo decía, reparó el gobierno. Porque los grupos al margen de la ley muchas veces no tienen con qué reparar. Entonces, si no tienen, van a hacer reparaciones netamente simbólicas. Ella decía, hay que hacer un duelo. Eso es parte de la reparación. Pero adicional hay que buscar qué se les facilita a estas personas para que puedan organizar su vida de ahí en adelante. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con las conclusiones finales frente al tema del inicio de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Ya regresamos. Continuamos en A Fondo. Doctor Picón, el presidente Santos está jugando la reelección, evidentemente. ¿Usted cree que si en los 2 años que le restan de mandato no logra concretar nada con las FARC, esto le podría costar la reelección? ¿O la sola expectativa de que a futuro pueda concretarse le sirve para ser reelegido? Todos los presidentes se han jugado su paso político por la presidencia con el tema de la paz. Y este no va a ser algo distinto. Una de las cosas que el mismo presidente planteaba es que si la paz salía bien, a él le iba bien. Si salía mal, le iba a perjudicar. Y hay hechos mediáticos. La encuesta que hoy se da como resultado muestra que la popularidad del presidente subió más de 12 puntos. Y es normal. Pero en idéntica forma que sube, en los próximos días podría bajar si hay dificultades en la negociación. Esperemos que se mantenga.
Bueno, ¿y usted de los escépticos o usted cree que sí hay esperanza y sí hay razones para confiar esta vez? A ver, podría decir que soy medianamente escéptico, ¿sí? No tengo ni una euforia ni un escepticismo radical. Yo creo que hay que pensar de que se pueda hacer una aproximación a los temas de paz con un grupo al margen de la ley. Pero démosle espacio a que avance. Es que todavía no han empezado a negociar. En un par de semanas están sentados a la mesa y ya nosotros estamos haciendo apuestas. Conjeturas, de si vamos a parar o no vamos a parar, si va a salir bien o no va a salir bien. Pensemos en que las cosas se van a dar, que hay nuevos actores, hay un nuevo escenario político y económico en el país y esperemos que esto facilite la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdos. Doctor Picón, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en A Fondo. A ustedes los invitamos a escribirnos al correo electrónico afondota@gmail.com y a seguirnos en el Twitter @teleantioquia. Dentro de 8 días los esperamos con otro tema de interés. Hasta entonces.